noches. Estamos en directo en Canarias al Día, Mírame Televisión, cuando son las 9:01 y aquí comienza otro repaso de la actualidad. Para ello nos acompaña, como siempre, Óscar Martín, periodista de Onda Cero Canarias. Óscar, bienvenido. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, muchos asuntos que comentar, Óscar, así que vamos a empezar ya directamente con la que ha sido, sin duda, la noticia política del día. Ya lo veníamos anunciando en otros programas y finalmente, después de que se filtrara un borrador de esa sentencia que ahora vamos a conocer en diciembre, bueno, pues ya sabíamos que era lo más probable que el Tribunal Constitucional, como por ejemplo ha titulado Canarias Ahora, ha dado la razón a Alberto Rodríguez y ha anulado la condena de cárcel que le dejó sin escaño. La mayoría del Pleno considera que la pena de prisión que acarreó su expulsión del Congreso fue excesiva y vulneró el principio de legalidad, lo que abre la puerta a la nulidad de la retirada del escaño y una petición de indemnización por parte de Alberto Rodríguez. Óscar, noticia esperada, porque en cualquier caso es de una importancia muy destacada, teniendo en cuenta las consecuencias que tuvo esa sentencia para la carrera política de Alberto Rodríguez, pero también para el futuro de la izquierda en Canarias. Sin duda, porque además tuvo consecuencias. Ya avanzamos la semana pasada que podría darse esa posibilidad. Se ha confirmado hoy, efectivamente, como dice, quizás es una de las principales noticias más importantes de carácter regional, también nacional, porque como saben ustedes, bueno, pues el Constitucional lo que hace es tumbar esa decisión, en este caso del Supremo. También pone en una situación de entredicho la decisión que tomó en aquella época la presidenta del Congreso de los Diputados y, como decía David, tumba en este caso la inhabilitación y la retirada del escaño de Alberto Rodríguez Tinerfeño, que como saben era diputado nacional de Podemos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, era el número 2 de Podemos, ya saben, secretario de organización de Podemos en este país, el número 2 de Pablo Iglesias, y que le costó su fin de la carrera política. ¿Qué consecuencias tuvo? Ahora se abre un proceso muy favorable, la luz de un túnel que parecía en principio, en un primer término, complicado, pero se habían despejado las dudas para este político de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué ocurre? Tuvo consecuencias porque, como sabes, se marchó de Podemos y, bueno, pues abrió una encrucijada contra la formación morada porque se sintió abandonado por esa formación, se marchó, hubo una desbandada de militantes apoyando a Alberto Rodríguez y, en este caso, bueno, montó un partido, Proyecto Drago, se presentó en este caso como candidato, se volvió a presentar como candidato de esta formación política al Congreso de los Diputados por la provincia tinerfeña, también al gobierno autónomo. Bueno, presentó listas como por ejemplo en La Laguna, donde ahora, como saben, es concejal en este ayuntamiento de Tenerife. En cualquier caso, es una noticia favorable, insisto, para Alberto Rodríguez y desde luego, bueno, pues al final tuvo esa consecuencia, ¿no? Que quizás, bueno, pues esa guerra que tuvo personal con Podemos, porque como decía, se sintió abandonado, bueno, provocó, como decía, había una fractura en la izquierda que hizo efecto al gobierno autónomo. Y al final dejó a Podemos sin representación en el Parlamento, entre otras cosas por esos votos que perdió y que se llevó Proyecto Drago, que tampoco entró, sí que entró en el ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna con 2 concejales, uno de ellos el propio Alberto Rodríguez, que después no consiguió, cuando se presentó a través del proyecto Sumar a las elecciones generales, no consiguió su acta y su escaño. Importante de esta noticia, la anulación de esa retirada del escaño. Por tanto, Alberto Rodríguez, y estamos convencidos de que probablemente lo haga, puede solicitar una indemnización pues por todo ese salario que dejó de cobrar durante esos meses de manera indebida, pero por otro lado también esto pone en evidencia el poder que tiene, valga la redundancia, el Poder Judicial, que con una sentencia cambió el devenir de la política en España, pero sobre todo en Canarias, ¿no? Sí, sin duda, porque en este caso la caída de Alberto Rodríguez, el hecho de que haya montado un partido, Proyecto Dragos, como decía, es la clave. Se hay que analizar, dividió a la izquierda, la caída restó votos a Podemos, restó votos, en este caso así se puede, entiendo yo, en algunas instituciones, como por ejemplo en el municipio de La Laguna, y el hecho de que, bueno, restara votos a Podemos provocó, bueno, como saben ustedes, que el Partido Socialista no pudiese fraguar de nuevo, en este caso, el Pacto de las Flores. Fue una buena noticia para Coalición Canaria, que sí que pudo pactar con el Partido Popular y dejar fuera al Pacto de las Flores, como le recriminan además algunos dirigentes, le recriminaron a algunos dirigentes del Partido Socialista. Bueno, continuamos, Óscar. Insisto, noticia importante. El Tribunal Supremo dictó una sentencia desproporcionada, es lo que ha venido a decir el Tribunal Constitucional, en la condena al exdiputado de Podemos y ahora líder del Proyecto Drago, Alberto Rodríguez. Bueno, la actualidad política local en Canarias ha tenido un municipio como protagonista en la última semana y es el municipio de Ingenio. En la última semana a nivel mediático, porque esto es un problema que ya se venía fraguando en el municipio de Ingenio, en la isla de Gran Canaria. Óscar, tú lo adelantabas precisamente aquí en este programa, contabas ese conflicto que existía entre los socios de gobierno del ayuntamiento y que al final ha concluido o ha desencadenado con la dimisión del
ya no alcalde de Ingenio. Así es, lo contábamos la semana pasada. En este caso había una guerra política, una crisis en este ayuntamiento, Ingenio, en Gran Canaria, sobre un asunto, la instalación de 2 plantas solares por parte de una empresa en este municipio, bueno, que contaba con el apoyo, un expediente que contaba con el apoyo de toda la oposición e incluso de Somos Partido Popular. Somos Partido Popular son los socios, en este caso, de un proyecto llamado Fórum Drago Nueva Canaria. Su alcalde, su líder, José López, bueno, pues se mostraba en contra, quería tumbar, no estaba a favor de ese expediente, incluso llegó a parar el expediente cuando iba de hecho a Junta de Gobierno en contra de sus socios y también de la oposición. De hecho también tuvo un enfrentamiento en principio con una empresa, porque la empresa que quería instalar estas 2 plantas solares en Ingenio llegó a presentar en orden del día de un pleno la reprobación del propio López. Al final salió adelante, se quedó solo y la noticia de las últimas horas, efectivamente, la dimisión del alcalde de Ingenio. Tras esa polémica, insisto, en la negativa de la construcción de plantas solares, la nueva alcaldesa será Vanessa Martín. Hay que decir que, bueno, que presentará su renuncia de manera oficial en el pleno del próximo 29 de enero. Se queda solo, insisto, y él justifica su decisión, bueno, que siempre ha estado a favor, que, bueno, que está de acuerdo con las decisiones mayoritarias y democráticas, reconoce que se ha quedado solo y por tanto dimite. En cualquier caso, quedan muchas preguntas abiertas que va a tener que contestar el exalcalde de Ingenio, porque entre otras cosas hay sospechas en torno a esa posición que ha mantenido con respecto a este expediente. Incluso se ha hablado y se ha publicado sobre la posibilidad de que puedan existir algunos intereses espurios urbanísticos detrás de la decisión de intentar frenar la instalación de esas plantas solares. Pero bueno, en cualquier caso, a ver, quien nos puede intentar ayudar a entender un poco más qué es lo que ha ocurrido en Ingenio es Lucrecio Suárez, que es el concejal de Coalición Canaria, en estos momentos en la oposición en el ayuntamiento y a quien ya saludamos a esta hora de la noche. Lucrecio, muy buenas noches, gracias por estar aquí en Mírame Televisión. Muy buenas noches y gracias a ustedes. ¿Le sorprendió la dimisión del alcalde? Nos sorprendió quizás la rapidez con la que se produjo en el fin de semana, pero ya atisbábamos la posibilidad de que era de las pocas salidas honrosas que le quedaban al alcalde, dado la magnitud del asunto a donde ha llegado por un inexplicable capricho del alcalde de intentar oponerse y obstaculizar una licencia municipal que tenía todos los visos y todos los referentes legales necesarios y prescriptivos para ser aprobado y que, insisto, en una forma absolutamente incomprensible y casi caprichosa, el alcalde se oponía y con ello quería arrastrar a la oposición todo su equipo de gobierno, tanto sus compañeros del partido como los socios de gobierno, en este caso Nueva Canarias y el Partido Popular Somos. Hablaba usted de capricho por parte del alcalde al empeñarse en bloquear la instalación de esas plantas solares. También se ha hablado, como yo comentaba anteriormente, o se ha publicado la posibilidad de que hubiera intereses urbanísticos detrás de la posición del alcalde. ¿Ustedes creen que el alcalde actúa así movido por algunos intereses urbanísticos o de otro tipo económicos en esa parcela? Es que es absolutamente evidente. No es, cuando digo capricho es porque sabiendo que es un caso que tiene absolutamente perdido, que no tiene ni un solo elemento para discutirlo ni para legalmente echarlo abajo, se empecinó en seguir en esa lucha suicida, permítame la expresión, contra un proyecto, porque no vamos a decir ni multinacional ni mucho menos, un proyecto que legalmente había que aprobar y que como de alguna manera entiende que afecta a unos solares, patrimonio suyo, en los cuales quiere desarrollar un proyecto, bueno, pues entendía que reducía el valor de ese patrimonio suyo y empezó una pelea que podemos defender desde el aspecto privado, ¿verdad? Porque cada uno con sus terrenos, bueno, pues intenta sacar lo mejor, pero no cuando se hace desde la posición, desde la atalaya de ser alcalde, porque ahí se contradicen dos intereses, uno por un lado el público, por el otro el privado, y en este caso no había público, era privado. Entonces eso tiene unas consecuencias legales que podían ser muy graves y motivos por los cuales los compañeros, tanto de su propio partido como los compañeros de
de Nueva Canarias y del Partido Popular, socios de gobierno, lo dejaron solo, y se ha sentido solo, porque es que desde el principio estaba solo en una batalla, insisto, absolutamente incomprensible. ¿Esos terrenos, por tanto, pertenecen al patrimonio personal o familiar del alcalde, del exalcalde? Sí, efectivamente pertenecen a él y a otra serie de propietarios que conjuntos forman una sociedad que quieren desarrollar un proyecto de chalets y demás y desarrollar urbanísticamente esa zona de Vista Alegre en la playa del Burrero, que vuelvo a insistir, si lo miramos desde la perspectiva privada, no hay ningún problema. Lo único que si lo hace anteponiendo desde su atalaya de alcalde, antepone los intereses particulares sobre los intereses, a ver si lo digo, los intereses generales municipales, bueno, pues eso tiene un nombre que se llama prevaricación, y que desde luego no estábamos dispuestos a permitírselo en ese famoso pleno en el que bueno, fui expulsado por querer interferir, por querer parar un atropello al que nos estaba sometiendo el señor alcalde en aquel pleno, y que no podíamos permitir, y que desde Coalición Canaria lo decimos así de claro, de la política hay que expulsar, cueste lo que cueste, a las personas que no vienen a trabajar exclusivamente por los intereses generales de un municipio. Sí, porque señor Suárez, el propio alcalde, el señor López, presentó alegaciones cuando era empresario, era alcalde, pero cuando era empresario presentó alegaciones a ese proyecto en concreto, ¿no? Liderado por Naturgy, ¿no? Efectivamente, así es, y es el motivo porque Naturgy le recusa para participar en la decisión final de esa licencia municipal que se tenía que otorgar, y estaba claro, tiene intereses particulares en eso, tiene familiares que son propietarios ahora de esos intereses, y tenía que retirarse, no tenía ni que tan siquiera nombrar ni hablar de este asunto, y se empeñó, insisto, en ese pleno del pasado mes de diciembre de hacer 45 minutos de discurso, pese a saltarse incluso con ello todas las normativas, un apercibimiento legal, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, si los mayores garantes de la legalidad no tenemos que ser los políticos y en última instancia un alcalde. Esto es como si usted fuera al juzgado y quien tuviera que ayudarle a defender la legalidad, en este caso sería un juez, que es la máxima autoridad dentro del juzgado. Pues imagínense que en un ayuntamiento y en un pleno la máxima autoridad es el alcalde. Garante tendría que ser el garante de la legalidad. Pero ¿qué pasa cuando el que se está saltando la legalidad es el propio alcalde, que te deja en una situación absolutamente de indefensión? Y es ahí que decimos que se ha encaprichado en defender su parcela privada desde la atalaya de ser alcalde. Y eso, insisto, tiene un nombre, la legalidad le da un nombre que es prevaricar, y al final, afortunadamente, sus compañeros entraron en razón y el Partido Popular impidió que llevara adelante ese atropello, porque las consecuencias legales y económicas que pudieran tener para el Ayuntamiento de Ingenio son terribles, ¿vale? Amén ya del daño que ha hecho público a la imagen de un municipio en el que le puedo asegurar que hay muchas virtudes, muchas bondades y muchas cosas buenas de las que hablar, y llevamos un mes y pico que no paramos de hablar de un asunto que es escamoso y que no tiene otra salida que la de aprobar esos proyectos, porque están completamente legales. Ya, porque Somos Partido Popular, los socios de Fórum Drau Nueva Canaria, llegaron a presionar a sus socios, es decir, al alcalde. ¿Llegó un momento donde se pensó que pudiese romperse el pacto en Ingenio? Seguramente. Yo no tengo la confirmación de los socios de gobierno, porque no han querido manifestarlo de esa manera, pero yo entiendo que tenía que ser lo correcto. O sea, oiga, mire usted, si usted sigue encaprichado en llevarnos a un callejón sin salida en la que nos pide que incumplamos con lo legal, tendremos que tomar una decisión drástica. Y afortunadamente, vuelvo a insistir, el Partido Popular, Proyecto Somos, lo impidió. Nueva Canarias no se sumó tampoco a los caprichos del señor alcalde, y en última instancia incluso sus compañeros de partido lo dejaron caer, porque es que esto no tenía sentido de ningún tipo, más allá del de un empecinamiento personal en defender desde lo público un proyecto absolutamente privado.
Lucrecio, ha dimitido el alcalde, va a ser sustituido en ese pleno del que hablaba Óscar Martín, pero ¿ha anunciado ya que va a renunciar a su acta de concejal? No, esa es una de esas incógnitas que tenemos, no sabemos. A ver, primero lo ha anunciado a bombo y platillo, ha dicho que en el siguiente pleno presentará su acta, eso se tendrá que registrar, hacer efectivo en registro de entrada y dar cabida para que quepa en el pleno, y luego parece ser que va a dilatar unos días más después del propio pleno. Una vez hecho eso, se aceptará o no esa dimisión, etcétera, etcétera, y veremos qué hace con su acta, porque si quiere salir de alcalde, no abandona el acta, pero coloca a su equipo dentro, sigue su equipo gobernando, etcétera, etcétera, le da la posibilidad de salir del consistorio. Insisto, si abandona el acta, le da la posibilidad de salir del consistorio siguiendo y poder tener un control, una, no voy a decir manipulación, pero sí una injerencia en el propio grupo de gobierno, que son sus compañeros los que se quedan. Otra cosa es que se quede con el acta y quiera pasar al grupo de los no adscritos, y sería una situación todavía más, si cabe, absurda y rocambolesca, que no tiene sentido de ningún tipo. Si le queda un mínimo de dignidad, no dudaría de ello, es un hombre con cierto cabal, debería abandonar la política absolutamente, salirse y dedicarse a defender su proyecto particular, que lo que me consta que se juega muchísimo, y de ahí la importancia que ha tenido y ese empecinamiento, vuelvo a repetir, en defender un proyecto que se juega mucho, se juega realmente mucho. Y sin embargo, veremos a ver qué hace, porque todavía vuelvo a insistir, eso tiene que registrarlo, hacerlo llegar por registro de entrada oficialmente, porque además hasta ahora no es más que un anuncio. Cierto, señor Suárez, una curiosidad que tengo, el alcalde se llama José López, ¿es primo José López, una curiosidad, de José Manuel Soria López, el que fue presidente del Partido Popular en Canarias y ministro? No me consta que sea primo, tengo entendido, y esto es de los mentideros, como se suele decir, me consta que tiene algún parentesco, algo cercano o algo por el estilo. Vale. Pues Lucrecio Suárez, muchas gracias. Vamos a estar pendientes de lo que hace el alcalde. Como digo, todavía, y como decía usted, quedan muchas incógnitas por resolver. Y una de ellas es si va a entregar o no su acta, que por cierto, si no me equivoco, corríjame si lo hago, creo que ya en 2019 abandonó o renunció a su acta como concejal para facilitar un pacto entre Fórum Drago y el Partido Socialista. Efectivamente, eso fue así en el año 2019 para aparentemente facilitar un pacto que al final no concluyó con el Partido Socialista, abandonó su lista. Al final ese pacto no se cerró, porque se cerró un cuartipartito en Ingenio, formado por 4 mujeres, y se tuvo que ir, desapareció 4 años, no estuvo en la vida política del municipio, apareció de buenas a primeras con el aura de ser la persona que iba de alguna manera a cambiar las formas de hacer política en Ingenio, y efectivamente las ha querido cambiar hasta el punto que ha puesto en cuestión a los funcionarios públicos, ha puesto en jaque a muchos trabajadores, a intentar cambiar un sistema de trabajo en el municipio con unas formas que vienen, no nos olvidemos, este señor viene de la empresa privada, en la que, por supuesto, siendo suya y siendo el máximo dirigente, puede hacer en ella lo que la legalidad le permita, pero en un municipio en el que estamos hablando de funcionarios, de técnicos, etcétera, etcétera, lo menos que puede hacer es respetar su trabajo y no ponerlos en cuestión, como hizo, que eso además es gravísimo y deja en muy mal lugar un consistorio que, le aseguro, me consta, todos los días trabaja incansablemente para que las cosas en Ingenio se hagan como se tienen que hacer, bajo la legalidad, por supuesto, y siempre buscando lo mejor para el municipio. Y este señor se ha empeñado incluso en ponerlo en cuestión. Bueno, esperemos que así sea. Seguiremos muy de cerca la actualidad de Ingenio y también la labor que desde Coalición Canaria realizan en la oposición. Lucrecio Suárez, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Óscar, la verdad es que la historia tiene tela, porque al final estamos hablando de que aquí se mezclan muy fácilmente los intereses privados con los intereses públicos. Este alcalde que dimite en 2019 cuando era concejal, que se queda dedicado a su vida privada, como es lógico, pero que dentro de su vida privada está la gestión de una parcela donde hay unas expectativas urbanísticas que se vienen abajo con la presentación de 2 proyectos de paneles solares que acaban
pues intentando ser bloqueados por el propio alcalde con intereses en esos terrenos. Claro, y además aquí se lo ha dejado muy claro el concejal de Coalición Canaria. Claro, y se ha visualizado que había una especie de guerra, de enfrentamiento, ¿no?, entre los promotores del proyecto, es decir, la empresa y el propio alcalde. De hecho, a mí me pareció, lo analizamos en su momento, curioso y llamativo que una empresa, en este caso, la que quiere instalar estas 2 plantas solares, presentase en un orden del día una reprobación, lo hablamos la semana pasada, contra, en este caso, el propio alcalde, ¿no?, el máximo responsable del Ayuntamiento de Ingenio, ¿no? Son las cosas que pasan, ¿no? Fue empresario en el pasado, alcalde del municipio, y había ahí pues un supuesto interés en medio que provocó, bueno, pues su marcha y un conflicto en el propio ayuntamiento, en la ciudad de Ingenio y en este caso entre los socios de gobierno. Ya saben, la alcaldesa será Vanessa Martín, la renuncia de manera oficial en principio el próximo 29 de enero. Bueno, pues ahí queda la cosa en Ingenio, veremos qué ocurre con ese acta de concejal que todavía está en poder del, eso sí, ya no oficialmente, pero sí públicamente, exalcalde de Ingenio. Bueno, vamos a continuar y queremos hablaba Óscar de ese enfrentamiento, nosotros queremos hablar de otro enfrentamiento, el de los vecinos del barrio de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, con el ayuntamiento capitalino. ¿La razón? Bueno, pues los trastornos que le generó los actos del Día de Reyes. Vean este titular de Canarias 7. La noche de Reyes se encamina a una denuncia en los juzgados por parte de vecinos de Triana. Las personas que pidieron previamente al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que no autorizara el acto anuncian acciones legales para defender sus derechos. Óscar, ya lo habían advertido cuando se lo pidieron al Ayuntamiento de que llegarían hasta el final con todas las consecuencias. Y bueno, parece que no van a parar y que van a acudir a los tribunales, Óscar. Sí, en este caso también se une, bueno, Triana Vegueta, como decías, ¿no?, históricamente en el carnaval de la ciudad de Las Palmas, ¿no? En este caso, este es un conflicto que ahora tendrá que liderar o al que tendrá que enfrentarse la propia Carolina Darias, el gobierno progresista de la capital Gran Canaria, y que secunda el conflicto que históricamente, en este caso, también ha venido tratando de lidiar Augusto Hidalgo, el que fue hasta hace bien poco alcalde de la ciudad de Las Palmas. Luego también hay otro frente, en este caso, que sobrevuela el consistorio municipal y que tiene que ver con un acto festivo, un evento festivo, como es el carnaval, la edición del carnaval 2024, independientemente de este frente, de esta amenaza de los vecinos de Triana, en este caso, que tiene que ver con este evento con motivo de la Navidad, relacionado con la Navidad. Y es que, como sabes, bueno, el grueso, en este caso lo anunciaba la propia alcaldesa del carnaval, de la próxima edición del carnaval, será en La Isleta, en esta otra zona popular de la ciudad de Las Palmas, y hay algunos movimientos vecinales. Todo esto a raíz de las obras de la Metro Guagua, ¿verdad? Que han obligado a trasladar, modificar los escenarios. Claro, el escenario, y que será, bueno, pues no tuvieron otra opción y decidieron que fueron en la zona de La Isleta. Los vecinos, algunos colectivos, se muestran en contra, están amenazando además también con recurrir o acudir, en este caso, a la justicia, a los tribunales, y de hecho, bueno, ya se están organizando algunas asambleas para ver qué medidas toman, porque dicen que ellos no están dispuestos a soportar las consecuencias negativas, en este caso, como por ejemplo el ruido o los problemas de movilidad, repito, en este punto concreto de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues tiene varios frentes. Vecinos de Triana con la Navidad, y ahora un frente que está sobre la mesa, insisto, La Isleta, próxima edición del Carnaval 2024. Bueno, esto, insisto, se veía venir, lo ha advertido incluso la oposición en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y los propios vecinos. Veremos cómo capea esta situación en este momento, bueno, la alcaldesa Carolina Darias de Las Palmas de Gran Canaria. Claro, y además hay cierto malestar porque también recuerdan los vecinos afectados que están liderando esta batalla vecinal cuando la alcaldesa Carolina Darias, en la presentación, en este caso cuando anunció que ese escenario estaría en La Isleta, decía que los vecinos y vecinas de La Isleta estaban contentos, estaban encantados que el carnaval, el pistoletazo del carnaval fuese en esa zona, en ese barrio de la ciudad de Las Palmas. También, ya saben, un barrio que ha tenido ciertos enfrentamientos en este caso porque se sienten abandonados por parte del Ayuntamiento capitalino. Sí, bueno, mucha sensibilidad y claro, la sensación en La Isleta de que son una especie de contenedor. Claro, con el Canarias 50, recuerdan que anunciaron concentraciones, ¿no? Que levantaron la voz porque decían que, bueno, que el Canarias 57, el Canarias 50, para albergar a migrantes que llegaban, en este caso, a la isla de Gran Canaria, sería provisional, temporal, se eternizó en el tiempo, y ellos decían que necesitaban esas instalaciones para tener más espacios públicos que beneficiasen al día a día de este barrio de la ciudad. Bueno, seguimos en Gran Canaria, Óscar, porque hay una polémica que está afectando a una serie de propietarios de apartamentos en el sur de la isla de Gran Canaria. Quiero que vean este titular porque vamos a intentar entender una complicada realidad que, insisto, lleva bastante tiempo afectando a estas personas
que se encuentran, por ejemplo, con situaciones como esta, multas de más de 2.000 euros en plena Navidad por no querer ceder tu apartamento a un explotador turístico en Canarias. Llega un reguero de sanciones a personas que se resisten a que un operador turístico gestione su propiedad. Llegábamos a recibir 200 euros cuando el explotador alquilaba el apartamento en 900, afirma un matrimonio afectado. Bueno, la realidad es que ustedes seguramente se pregunten cómo es posible que alguien que tiene una propiedad tenga o esté obligado a tener que cedérsela a un explotador turístico para que después ocurran situaciones como la que han leído en ese titular, que el explotador turístico cobre 900 euros y el propietario se lleve solamente 200. Bueno, esta realidad es compleja y tiene que ver con cómo se está interpretando la ley turística. De hecho, hay una plataforma que se ha creado, la plataforma de afectados por la ley turística, que intenta defender los intereses de estas personas y que sostiene también que hay una interpretación errónea por parte del propio Gobierno de Canarias. Bueno, quien mejor nos va a explicar toda esta compleja situación que viven esta serie de propietarios es la portavoz de esta plataforma, Maribé Doreste, a quien ya saludamos a esta hora de la noche. Maribé, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por darnos voz. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, lo primero, que nos expliques, a ver si logramos entender cómo es posible que a una serie de propietarios se les obligue a ceder sus propiedades, sus apartamentos en este caso, a un explotador turístico por ley. ¿Cómo se llega a esta situación hasta el punto de que si no lo hacen acaban siendo sancionados? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que nosotros lo que hemos comprado es una vivienda, que esta situación se daba en todas las islas, en las Islas Canarias, pues de forma natural. Nos invitaban a comprarnos una vivienda como segunda residencia, a veces como inversión o como primera, y bueno, de repente llega una ley moderna del año 2013 que se empieza a aplicar ahora, en la que dice que el uso al que debemos destinar nuestro apartamento es el uso turístico, y la interpretación que el gobierno hace de esta ley, o que la Consejería de Turismo, la Inspección de Turismo hace de esta ley, es que a pesar de que nosotros llevamos 50 años allí, pues estamos obligados a cumplir una ley moderna que se aplica con carácter retroactivo. Darle explicación no podemos porque es que es un sinsentido. Entiendo que la Administración está sancionando, por tanto, a quienes no cumplen con esa interpretación que hace la propia Consejería de la ley. ¿Cuántos afectados hay a los que ya les haya llegado algún tipo de multa? Bueno, han empezado a llegar muchísimas multas a iniciación de procedimientos sancionadores a muchos complejos. Actualmente se produjo una multa a una persona que ya fue judicializada y acabó sin ser multada, y luego ahora tenemos a otra persona que ya la consejera de Turismo le ha firmado la multa, la sanción, se la ratifica. Por tanto, ha acabado la vía administrativa y tenemos entonces que empezar con la vía judicial. Entiendo, por tanto. ¿Cuántas personas? Mire, según los datos del INE, a 1 de enero de 2023 somos 53.000 afectados en el municipios, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, por ejemplo. Es el 100% de la población del municipio. El 29,37% vive en zona turística, es decir, unas 16.900 personas pueden esperarse una multa por parte del Gobierno de Canarias, que antepone al derecho a una vivienda digna y a una vivienda donde residir, antepone el interés económico de unos cuantos en un modelo turístico obsoleto y caduco, que ha trasnochado, que no genera riquezas en Canarias y que ha venido dándose desde antaño. Esa es la triste realidad y nuestra situación. ¿Quiénes son esos explotadores turísticos? Son
son empresas explotadoras que llegan a los complejos en forma de que ahora mismo están en una actitud con estos decretos que el gobierno de Canarias está emitiendo, pues están en una actitud de ocupas atrincherados dentro de nuestras propiedades sin querer devolverles las propiedades a las personas que son propietarias de ellos, aunque el contrato con la explotación turística haya acabado. Es decir, nosotros desde siempre hemos podido dejar nuestros apartamentos en un explotador turístico y recuperarlos. Hemos podido vivirlos, hemos podido alquilarlos por larga temporada o hemos podido hacer incluso alquiler turístico con ellos. Ahora mismo el gobierno y la inspección turística establece, 10 años después de que se aprobara esta ley, establece que ninguno de nosotros puede hacer uso de lo que es nuestro, de nuestra propiedad, lo que nosotros entendemos como una vulneración del derecho a la propiedad, claro. Por tanto, hablando claro, ustedes no pueden entrar a esas propiedades, a esas viviendas, que son suyas. Nosotros, los que tenemos la posesión, es decir, los que tenemos la llave, por supuesto que podemos entrar y entramos y las estamos viviendo. Pero la ley establece que, y ellos interpretan que esa ley a nosotros nos es de aplicación, que no podríamos entrar en nuestras propiedades. Mire, las multas es por no destinar el apartamento a explotación turística, bajo una explotación única de un explotador turístico, aunque no tengas explotador dentro del complejo, que es el caso que nos está ocupando ahora. En el complejo donde han multado a estas personas no existe el explotador turístico. En una época hubo uno, se fue, desistió, no quiso estar ahí, no le era rentable y se marchó. Estas personas que no tienen explotador turístico están obligados ahora, según parece, a buscar un explotador turístico que venga a explotar sus propiedades, con las condiciones que nadie le pone, porque claro, el explotador turístico, si tú no puedes hacer otra cosa, ni siquiera tenerla cerrada, el explotador turístico va a darte por tu propiedad lo que ellos quieran. Y nosotros hemos sido los que hemos mantenido los complejos, los que cuando vino el COVID seguimos manteniendo los complejos, los que pagamos la comunidad, pagamos las reformas, pagamos los arreglos, los trabajadores que están dentro de los complejos, como somos una comunidad de propietarios, pues pagamos dentro de la cuota de comunidad todas estas circunstancias. Sin embargo, al explotador turístico nadie le pone una condición, un límite, ni siquiera le obligan a coger tu apartamento, ni siquiera están obligados a eso. Oscar, ¿por qué cree usted que llegan esas sanciones ahora y qué recomendó el Defensor del Pueblo concretamente? Cuando ustedes acudieron al Defensor del Pueblo, ¿qué recomendó esta figura? Insisto, pues buscando ustedes el amparo, repito, del Defensor del Pueblo, que se habrá dirigido, entiendo yo, al Gobierno de Canarias. El Defensor del Pueblo fue muy claro y contundente y le dio un varapalo a la normativa canaria sin precedentes. El Defensor del Pueblo recomendó anular los artículos de la Ley 2/2013 que vulneran los derechos a la propiedad y a la libre residencia. Les recomendó anular el principio de unidad de explotación por ser contrario a la libre competencia y al libre mercado. Les recomendó que parara las sanciones y que no aplicara esta ley sobre los propietarios, pero aún así esas recomendaciones el gobierno de Canarias ha hecho caso omiso y nos vemos pues miles de propietarios y miles de canarios pues teniéndonos que defender de el abuso que otros canarios ejercen sobre nosotros. Lo ha explicado muy bien, la verdad, Maribé, pero hay una cosa que voy a insistirle, porque me pareció entenderle antes que ya hay un precedente judicial en el que les han dado la razón a uno de los afectados. Entiendo que a todas estas personas a las que se les está acabando la vía administrativa se estarán planteando acudir a los tribunales y al final todo esto y todo ese daño que se les está generando a ustedes, en el caso de que les acaben dando la razón, lo tendrá que pagar, supongo, el propio gobierno. Sí,
Y la verdad es que yo no sé cómo no se le pone límite a esto, porque claro, cuando alguien dispara con pólvora ajena, pues y no tienes ningún tipo de repercusión por actos que van contrarios a la legislación, pues no sé, esto tendría que ir a Fiscalía, tendría que verse. Sí que ha habido un recurso, una demanda en el contencioso administrativo, donde las dos partes en litigio, Gobierno de Canarias y socia de la plataforma afectada por la ley turística, esta señora, fue multada por hacer un uso residencial. En este caso, las dos partes que litigaban decían que el uso era residencial y la multa era por el uso residencial. Sin embargo, la jueza estimó que había un defecto de forma y que no había justificación para que a esta señora se le sancionara. Ahí quedó la multa, vamos, que sin que hubiese aplicación de multa. Por lo tanto, a esta señora no se le puede volver a juzgar ni a multar por lo mismo. Es una residente en zonas turísticas. Porque aquí el problema que estamos teniendo es que hay, desde nuestro punto de vista, una presión de los lobbies turísticos que quieren quedarse con la propiedad ajena. Porque sale mucho más rentable que otro te dé su casa para yo hacer el negocio que venir con capital, invertir y comprar el negocio o comprar el activo de lo que tú quieres explotar. Porque piense usted una cosa, nosotros somos los propietarios del mayor activo que tiene esta actividad turística, que es el alojamiento. Y sin embargo, con nosotros no se cuenta para nada. Solo tenemos la obligación de cederlo a un explotador, que no sabemos quién es, ni lo buen gestor que es o no lo es. Yo tengo una carta de un complejo en el que el explotador, la empresa explotadora le dice, como todavía tenemos reminiscencias del COVID, mire usted, no le vamos a poder pagar ni en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre. Empezaremos a pagarle en enero, si Dios quiere, y la cuota será, la renta será de 186 euros mensuales. Eso es a lo que el Gobierno de Canarias, la inspección turística, está protegiendo, a que los canarios estemos de esta forma torticera tratados. Nombraba antes a la Fiscalía, ya para terminar, ¿se han planteado esa posibilidad de acudir a la Fiscalía? Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros nos estamos armando. Lo primero que tenemos que hacer es que el Gobierno de Canarias reconozca que lo que yo tengo es una vivienda digna. Lo segundo, que no tengo ninguna obligación de hacer ningún negocio con nadie, porque así lo ampara el Código Civil. Lo tercero es que deje de aplicar estas normas con esta intencionalidad de proteger el negocio de unos pocos para, en beneficio de ellos, desplazando a una población y dejando que un espacio de producción social se convierta en un espacio de producción económica. Y cuando esta ruta nosotros la tengamos y tengamos actos firmados, entonces entraremos en la Fiscalía, por supuesto. Pues Maribel Oreste, de verdad, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender este conflicto. La verdad es que es una situación bastante dura la que están atravesando todos los afectados. Nosotros esperamos que tengan suerte y que sobre todo esto se pueda ir resolviendo y que se haga justicia, que para ustedes es que les reconozcan la posibilidad de residir en esas viviendas y cuanto menos que no las tengan que explotar a través de terceros. Oye, muchísimas gracias, de verdad. Muy buenas noches. Muy buenas noches a ustedes y gracias nuevamente por darnos voz. Óscar, la verdad que una voz que además a mí por lo menos me ha impactado con la claridad con lo que explica y la verdad es que es una situación dantesca la que viven todos estos afectados. Hablaba de 53.000 afectados, no son pocos ni mucho menos, pero sobre todo también tremenda la posición del Gobierno de Canarias que ante un conflicto parece que está
por los hechos, está del lado más de los explotadores turísticos, de las grandes empresas, que de los vecinos y vecinas afectados. Y sobre todo, como decía, la recomendación del Defensor del Pueblo, porque ellos acudieron en 2019, en este caso al Defensor del Pueblo, que recomendó actuaciones al Gobierno de Canarias. Y hablamos de un dato, ya lo aportaba, 53.000 afectados. Y hablamos de un municipio potente turísticamente en Canarias, en Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana. Me quedo, bueno, es negocio turístico, es la ley turística, y sobre todo me quedo con ese titular que ya ha avanzado la representante, la portavoz de esta plataforma, que no descartan acudir a la Fiscalía. Bueno, la verdad que un asunto bastante... que vamos a hacer un seguimiento, porque yo creo que es bastante grave esto que está ocurriendo. Por cierto, gracias al trabajo también de Canarias Ahora, que es quien ha sacado en exclusiva toda esta información sobre estos afectados, que eso sí llevan ya bastante tiempo organizándose. Pero lo cierto es que las novedades que ha habido recientemente pues ponen de manifiesto, como esas multas que llegan en plena Navidad, bueno, pues la crueldad social que hay detrás de esta historia. Hoy vamos a hablar de muchas historias crueles, de muchas historias injustas para familias, en algunos casos, no era pero sí en algunos casos vulnerables socialmente. Pero vamos a hablar también de otros asuntos de la actualidad política, antes de llegar a esa parte del programa. Porque, por ejemplo, este pasado lunes, ayer, estuvo en los estudios de Mírame Televisión José Miguel Barragán, que es el portavoz del grupo parlamentario nacionalista de Coalición Canaria en la Cámara Autonómica. José Miguel Barragán, que además sigue siendo un miembro invitado en un cargo un poco hecho casi a medida, como quien dice, para mantener a una figura histórica dentro de Coalición Canaria, dentro de la Ejecutiva Nacional del partido. Él nos decía ayer que él todavía sigue opinando sobre las grandes decisiones. Bueno, lo que no nos aseguraba es que escucharle, escuchaban, pero no nos aseguraba si le tenían en cuenta. En cualquier caso, hubo muchísimos asuntos que abordamos con él. Saben que todas las entrevistas, en general, todos los programas de Mírame Televisión los pueden seguir a la carta en nuestro canal de YouTube. Pero nosotros abordábamos con José Miguel Barragán diferentes asuntos. Por ejemplo, los presupuestos de la comunidad autónoma y esos recortes en educación y cultura, o esos incumplimientos, mejor dicho, de las leyes canarias de educación y de cultura, que, por ejemplo, llevan a que no se cumpla lo que dicen estas normas, que hablan de llegar a un 5% del PIB en la inversión en educación, y de que el presupuesto de cultura tiene que crecer en torno a la misma porcentaje que el presupuesto de la comunidad autónoma, que creció un 11%. Sin embargo, el presupuesto de cultura se redujo en más de un 20%. Bueno, sobre esta cuestión, el propio Barragán reconoció que había habido un error. Obviamente es un objetivo que hay que cumplir en los próximos años y aproximarnos a la cifra del 5%. Y en el tema de cultura, efectivamente, ha habido un error. Mientras que toda la parte que tiene que ver con subvenciones, todo lo que está vinculado a la empresa pública que gestiona el mundo cultural, ahí no hubo rebaja. Sí es verdad que después otras partidas que tenían que ver con el tema de las bibliotecas, con una parte del mundo cultural más vinculado a las instituciones, no se presupuestó como debería presupuestarse. Ahí hubo un error en la presupuestación, reconocido, hay que mejorarlo, y es de lo que te comentaba antes, que es la idea de que si ese dinero entra, pues esos millones que faltarían para completarlo se haga en los próximos meses. Bueno, parece que hay una intención de corregir, les decía que parece que hay una intención de corregir ese recorte en cultura, de acercarse al cumplimiento de la ley de educación. Bueno, lo que sorprende es que siempre haya que rectificar después de que salgan las críticas, porque evidentemente eran conscientes en el gobierno de Canarias, lo excusaba también José Miguel Barragán, que era el primer presupuesto en que llegaban, como quien dice, un poco pillados de tiempo, que al final, bueno, pues salieron unas cuentas que él considera que son prudentes, pero que dejan por el camino inversiones importantes como esta. También le preguntamos a José Miguel Barragán por una cuestión que adelantábamos aquí en esta casa, esos pagos ilegales a directivos del Servicio Canario de Salud denunciados por la ex interventora general de la comunidad autónoma, y que, bueno, pues provocaron, por ejemplo, que la propia Coalición Canaria, durante 4 años, casi 2 millones de euros, no lo olviden, la propia Coalición Canaria enmendase sus propios presupuestos para regularizar esta situación, para que a partir de ahora sea legal pagar esos sobresueldos encubiertos o esos pagos irregulares, como decía la interventora, a los directivos del Servicio Canario de Salud. Pero hay una letra pequeña que no se puede escapar, y es que la propia interventora pedía que se abriesen expedientes de responsabilidad contable y que devolviesen el dinero cobrado indebidamente. Bueno, sobre esta cuestión en concreto, sobre si van a pedir que devuelvan o no el dinero, también le preguntamos a José Miguel Barragán. Muchos de esos profesionales, ya sean médicos o cualquier otra categoría profesional, que cobraran guardia, al tener un cargo que es de exclusividad,
pues resulta que había personas que perdían cantidades ingentes de dinero. ¿Cómo compensar esto? No es que puedan hacer las mismas guardias que cuando estaban trabajando, pero darle la posibilidad de que puedan hacer algunas guardias y compensar un poco el dinero. La interventora dice, aquí hay una responsabilidad contable que hay que exigirle. ¿Ustedes van a pedir que devuelvan el dinero o van a pasar página? Bueno, me imagino que como todos los informes de la intervención general, no es que se pasen página. No creamos que es un papel que pasa de un sitio a otro. Puede pasar una propuesta de alguien, puede pasar de un lado para otro. Los de la intervención general no, ¿vale? Por lo tanto, habrá que ver, es decir, cuando hacen una advertencia de ese tipo, date cuenta que después tenemos la audiencia de cuentas, tenemos el tribunal de cuentas, que todas esas cuestiones se fiscalizan y habrá que esperar a ver qué se dice y si efectivamente hay una responsabilidad contable que tenga consecuencias. Eso no creas que se puede meter en una gaveta. Por supuesto hablamos de esas relaciones con el Partido Popular y con el Partido Socialista, con el gobierno de Pedro Sánchez y con el Partido Popular, con quien gobierna Coalición Canaria en la comunidad autónoma. Reconoció el propio José Miguel Barragán que puede haber dificultades a lo largo de los próximos meses a raíz de ese difícil equilibrio que mantienen los nacionalistas. Pero también le preguntamos por la negativa o el no apoyo a la ley de amnistía y en concreto, ¿qué le parecía a Barragán el paso dado por José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, que de motu propio decidió poner a trabajar a los servicios municipales buscando fórmulas para tumbar legalmente la ley de amnistía? Ustedes ya saben, porque lo hemos contado aquí, que los servicios jurídicos le vinieron a decir al alcalde que no tiene competencia el ayuntamiento para tumbar una ley de amnistía. ¿Pero qué hubiera hecho Barragán de haber sido alcalde? Bueno, esto es lo que nos decía. Hombre, yo no lo hubiera dado. Yo no hubiera usado esa herramienta, a lo mejor hubiera utilizado otras herramientas, ¿no? Hubiera provocado una reunión de la FECAN, una reunión de la FEN, ¿no? A intentar buscar un planteamiento común ahí, es decir, pero esa de los estudios yo a lo mejor no la hubiera adoptado. No digo que esté mal adoptada, sino que yo, si me preguntas si yo hubiera sido alcalde y hubiera tomado una decisión de esa, pues no. Pues no, bueno, ha sido bastante claro. Pequeño tirón de orejas parece de Barragán a Bermúdez, teniendo en cuenta la importancia que tiene Barragán dentro de Coalición Canaria. Parece que, bueno, pues no le sentó bien a Barragán ese paso. No, de ha Bermúdez, sido bastante claro. Barragán es un hombre fuerte de Coalición Canaria, un hombre que tiene un peso muy fuerte dentro del grupo de Coalición Canaria en el Parlamento, un hombre muy cercano estratégicamente dentro de la organización a Fernando Clavijo, lo fue en su momento también a Paulino Rivero, y además un hombre que lideró, un hombre fuerte dentro de la organización históricamente en Coalición Canaria. Conoce muy bien las estrategias políticas. Eso por un lado. El señor Barragán acaba de decir que no está de acuerdo con la decisión muy clara. Es decir, ha sido contundente, rotundo. No está de acuerdo con la decisión que ha tomado en este caso el dirigente de Coalición Canaria en la capital tinerfeña, el alcalde, el señor Bermúdez Esparza. Y desde luego confirma las tesis que yo he venido contando o analizando durante este último tiempo. Es decir, que yo creo que el propio Bermúdez, insisto, no estaba a su vez de acuerdo, nada de acuerdo con la decisión tomada por la dirección de su partido de Coalición Canaria de apoyar la investidura de Pedro Sánchez, y por tanto el señor Bermúdez se ha alineado en este caso en las tesis o en la confrontación o en el rechazo de sus socios en la capital tinerfeña, en este caso el Partido Popular. Hay que hacerle esa pregunta directamente a José Manuel Bermúdez y creo que es muy pertinente, Óscar, pero ¿cuántas veces hemos hablado aquí también de cómo va a generar dificultades, la palabra que el propio Barragán ha usado durante la entrevista, esa relación de Coalición Canaria con Pedro Sánchez y su gobierno mientras gobierna aquí con el Partido Popular? El otro día veíamos el tuit crítico del senador por Almería, Rafael Hernando, también un peso pesado dentro del Partido Popular, pero es que ya el líder de los conservadores se ha pronunciado y también se ha mostrado molesto con la actitud de Coalición Canaria. Ven, este titular de la provincia, Feijóo, ya no esconde su malestar con Coalición Canaria, pero descarta darle Canarias al PSOE. Otra voz crítica con la posición de los nacionalistas, aunque eso sí, de momento, como vienen a decir todas las voces autorizadas, al menos públicamente, del Partido Popular, no peligra, parece, el pacto con el PSOE. En principio, pero ya surgen los primeros síntomas de cierta desconfianza. Es decir, de la Dirección Nacional del Partido Popular de Génova, en este caso de los dirigentes del Partido Popular, concretamente su presidente, el propio Feijóo. Hay una frase clara, insisto, del presidente del Partido Popular en este país. Dice: Coalición Canaria les votó a los reales decretos leyes y no se daba cuenta que mientras se estaba votando a esto ha dicho el propio Feijóo, estaba votando
en contra de sus intereses, porque si hay un territorio afectado por la inmigración es Canarias. Lo decía en un desayuno informativo el propio presidente del Partido Popular. Hay algunas informaciones que apuntan a que hay cierto malestar, cierta desconfianza, en este caso de los hombres y mujeres que rodean al propio Feijóo en Génova, es decir, en la dirección nacional del Partido Popular. En este caso porque no llegan a entender cómo es posible el apoyo, en este caso, a la investidura de Sánchez de Coalición Canaria, el apoyo de Coalición Canaria Cristina Valido como diputada nacional a estos decretos y el recorrido que pueda tener el posible apoyo de Coalición Canaria a los presupuestos del gobierno que lidera Pedro Sánchez, cuando ellos apoyan a Coalición Canaria en su gobierno. Es decir, Coalición Canaria gobierna en Canarias, en esta comunidad, un territorio importante para el Partido Popular, su presidente Fernando Clavijo, gracias al apoyo del Partido Popular, en este caso del presidente de los populares en Canarias, ahora vicepresidente del gobierno autónomo, Manuel Domínguez. Y además también hay ciertas contradicciones que se están produciendo en materia de inmigración, es decir, el propio Fernando Clavijo junto a su socio Manuel Domínguez están pidiendo solidaridad un día sí, otro día también al resto de las comunidades autónomas en materia de inmigración, concretamente en este caso con los menores migrantes no acompañados. Y ahora salta Ayuso, una mujer fuerte también del Partido Popular en este país, es decir, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, cargando, en este caso, con la forma de liderar Canarias con el traslado de menores migrantes no acompañados, por tanto, fisuras unas tras otras. No pinta bien el futuro de ese pacto. Bueno, Óscar, nos vamos a ir unos minutos a publicidad. Bueno, recordarles que las entrevistas de Canarias al Día son los lunes y los jueves a las 7 de la tarde, en este nuevo horario que hemos adoptado después de las fiestas navideñas. Este jueves, sin embargo, en principio, si no hay novedad, será a las 10 de la noche, porque retransmitimos el concurso de murgas infantiles de Santa Cruz de Tenerife. En cualquier caso, ya les digo que sigan muy atentos a nuestra web y a nuestra programación por si hay cambios. Este jueves, por cierto, estará otro invitado importante para la gestión pública en Canarias, Manuel Miranda, que es el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas de la Comunidad Autónoma. Con él tenemos muchísimos asuntos que tratar, desde la ley de suelo hasta los conflictos energéticos que vive Canarias y sobre todo el problema de la sequía, el problema de la falta de aguas que en algunas islas, como Fuerteventura, de donde es originario el propio Manuel Miranda, es gravísimo. O también la ocurrencia, y lo decimos así porque parece más una ocurrencia que una propuesta en firme de todo el gobierno que ha tenido el director del Instituto Canario de la Vivienda, del ICABI, de proponer la posibilidad de expandir lo que se ha hecho en La Palma, que es abrir la mano de las edificaciones o la urbanización del suelo rústico también al resto de islas para paliar el problema de la falta de viviendas públicas. Esto ha generado muchísimo malestar, además de ser también una posible puerta para la especulación, y por qué no decirlo, para la corrupción urbanística. Pero bueno, le preguntaremos a Manuel Miranda a ver si esto es una ocurrencia, si está realmente sobre la mesa o si simplemente es una de las muchas propuestas que se están barajando. Eso será el jueves. Nosotros ahora nos vamos a publicidad y les decía antes que tenemos muchos asuntos delicados. Cuando volvamos estaremos en Lanzarote. Allí se ha producido hoy el desahucio de un centenar de personas. Se lo contamos después de la publicidad. Bueno, se lo avanzaba antes de la publicidad. Hoy se ha vivido una jornada crítica en Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, en la isla de Lanzarote. Quiero que vean esta noticia que adelantaba la compañera Natalia Vargas de Canarias Ahora. Desahucio masivo en Lanzarote. Nos espera una noche tenebrosa porque no tenemos dónde dormir. Este miércoles se ha ejecutado el desalojo de 75 adultos y 24 menores de un edificio abandonado de Playa Blanca por no reunir las condiciones mínimas de habitabilidad. Entre los residentes hay pacientes oncológicos, niños y mujeres embarazadas. Una situación crítica, Óscar, que hoy incluso hemos podido hablar con el alcalde de Yaiza, que además nos ha dicho que está completamente implicado, desbordado, ¿no? Porque estaba in situ allí intentando buscar soluciones. Zona. Ahora vamos a hablar también con una persona que conoce muy bien este caso, pero el ayuntamiento, por lo que nos transmitía el alcalde, intentando buscar soluciones habitacionales para este centenar de personas, personas vulnerables, la mayoría. Un centenar de personas. Hablamos de un municipio eminentemente turístico. En este caso, Yaiza, la zona de Playa Blanca, la fuerza, la potencia turística de la isla de Lanzarote, también
siguen liderando nuestra comunidad autónoma. Hablamos de un centenar que han tenido, han sido desahuciados en una jornada, un proceso de desahucio en principio relativamente, según las informaciones de Diarios de Lanzarote, tranquilo. Esto viene, es una orden judicial de un juzgado de instrucción de la capital de la isla de Arrecife, en este caso un reclamo de la propiedad, y personas vulnerables, muchas familias, casi un centenar, que tienen que acudir a este tipo de inmuebles porque no tienen casa. Esto es una consecuencia del problema grave de las viviendas sociales en esta comunidad autónoma. Las alternativas en este caso, pues en principio cuando se produce el desahucio se activan los mecanismos, en este caso por parte de la Consejería de Asuntos Sociales del Cabildo de Lanzarote y del propio Ayuntamiento. Al parecer 22 personas, los más vulnerables de esas 99 personas, serán realojadas en principio a petición, propuesta del Cabildo de Lanzarote, en el albergue de la naturaleza de Magues, y al parecer el propio Ayuntamiento de Yaiza, liderado por su alcalde Óscar Noda, va a tratar de ofrecer transporte para los afectados y también, como no, para los menores que están escolarizados. Hay un problema, son familias vulnerables, no tienen alternativa, no tienen casa, y como decías al principio, David, que creo que es clave, hay personas discapacitadas, con personas con discapacidad, embarazadas e incluso afectados enfermos. Bueno, situación compleja. Vamos a intentar entender cómo se ha llegado hasta este punto, y lo vamos a hacer gracias a la participación de Ayose Hernández Arbelo, que es abogado penalista del despacho Fuenmayor Abogados y representa a 19 de estas familias afectadas por este desahucio masivo que ha vivido hoy este edificio en Playa Blanca, en Lanzarote. Ayose, muy buenas noches, gracias por atendernos. Muy buenas noches, gracias a ustedes por cubrir esta noticia. A modo de resumen, Ayose, ¿cómo se llega a esta situación? ¿Cómo se llega a un momento en el que un juzgado decide desahuciar a estas personas vulnerables? Se trata de un procedimiento que se ha alargado ya bastante en el tiempo. Es verdad que el lanzamiento se suspendió en varias ocasiones. ¿Cómo se llega a este punto en el que estamos ahora? En el que siendo más o menos 10 de la noche, 100 familias no tienen donde ni siquiera dormir. Pues porque quizás no se ha actuado de la forma en la que se tendría que haber actuado ni de la forma correcta. Se ha interpuesto una denuncia por parte del grupo empresarial que ha comprado todo este esqueleto de urbanización que estaba abandonado. Y han solicitado como medida cautelar la adopción de que se adoptase el lanzamiento. Pero desde mi punto de vista, y entiendo que la comparten también el resto de letrados que están personados en este procedimiento, se ha actuado de forma totalmente contraria a la ley, sin ni siquiera cumplir los requisitos mínimos que se exigen para adoptar una medida cautelar, y sobre todo sin tomar en consideración el hecho de que hablamos no de una ni de dos, sino de 100 familias, cada una con los diferentes miembros y cada una evidentemente con sus casuísticas y sus situaciones, aparte de tomar en consideración que son personas vulnerables, como bien ha dicho antes el compañero, incluso enfermos de tratamiento oncológico, con quimioterapia y, en fin, una serie de situaciones que totalmente sigo sin entender en este momento y siguen sin darle una respuesta a esta gente. Cuando ni siquiera en el juzgado se han resuelto nuestras solicitudes de suspensión y cuando ni siquiera se ha accedido a lo que tendría que tener derecho cualquier ciudadano, que es el acceso a la justicia de forma igualitaria y no con preferencias porque existan de por medio intereses económicos, que es como se ha hecho en este caso. Entiendo que el juzgado, para adoptar esa medida cautelar, ha primado la seguridad de las personas por el riesgo que tiene ese edificio. ¿Esto es así y ustedes están en contra de que se adopte esta interpretación? Desde mi punto de vista, esto no es así. Sí es cierto que el juzgado, para adoptar la decisión, tendrá que ampararse en una situación, pero vamos a tomar en consideración lo siguiente, y para que la gente sepa cómo ha funcionado este procedimiento. Se presenta una denuncia con un informe de parte del propio denunciante, que entendemos que tiene interés la persona en cuestión que realiza el informe, refiriendo que existe una situación de ruina y que existe riesgo de derrumbe. Vamos a ver, esta propiedad lleva abandonada hace muchísimos años. En ningún momento existía riesgo de ruina. Existe, sí es cierto, como refiere un informe técnico del Ayuntamiento de Yaiza, cierta peligrosidad, pero derivada precisamente de que nos encontramos con esqueletos de vivienda y con, utillaje y lo que son instrumentos propios de la obra que se quedaron abandonados en el camino. Lo que me llama la atención es que durante estos años atrás nunca ha habido ningún tipo de interés ni de preocupación porque estas personas estuviesen ocupando, ni siquiera ha existido riesgo de que se le pudiese derrumbar las viviendas. Sin embargo, vemos que ahora, cuando en el año 2022 se formaliza escritura de compraventa a un grupo empresarial, pues ya parece que sí a los agentes sociales empieza a preocuparles el estado de riesgo de las viviendas.
Es incierto incluso porque las viviendas no solo es que no existe riesgo de derrumbe, que ya sabemos perfectamente que eso tendrá que acreditarse a través del procedimiento administrativo correspondiente y, por supuesto, a través de una orden de demolición en su caso. Pero que incluso las viviendas han sido mejoradas por los propios ocupantes, que no me gusta llamarlos ocupantes porque al final son personas sin recursos que se han visto abocadas a tener que meterse en esas viviendas, pero que le han puesto incluso ventanas, puertas y en cierta medida, dentro de sus posibilidades, han tratado de acondicionarlas. Entonces, desde mi punto de vista, amparar la decisión que se ha adoptado en que existe un riesgo no me parece razonable, y mucho menos que el Ministerio Público, que se supone que debe velar por la defensa de los menores, prime el interés de una persona jurídica, porque recordemos que quien interpone la denuncia es una persona jurídica, no una persona física, y sin embargo se hace oídos sordos y nos hacemos ciegos ante menores, que son más de 25 menores los que hoy se han quedado en la calle con esta decisión que se ha adoptado. Entiendo, por tanto, que no existe un expediente administrativo culminado en el que se declare la ruina del edificio. Totalmente cierto lo que manifiestan. No existe a día de hoy ningún expediente administrativo. Y de querer indagar más y de haber realizado en realidad las pesquisas previas, el propio juzgado de instrucción, en esas labores propias de instrucción que tiene que hacer, pues podría haber perfectamente designado judicialmente algún perito que certificase dichos extremos. ¿Óscar? Sí, porque... cosa que no se ha hecho y acá te doy tampoco. Sí, señor Hernández, entiendo que muchas familias, como ha trascendido, intentaron en su momento dar un paso hacia adelante con toda la voluntad de comprar esas viviendas y, de hecho, negociar con la propiedad, con los empresarios, en este caso, de esas viviendas sin éxito, ¿no? Evidentemente, la verdad que el día de hoy ha sido bastante abrumador, pero lo único que he visto cierto en lo que se ha llegado a publicar es que sí, o sea, que la propiedad siempre ha mantenido una negativa, que ha sido interés, esta gente, por eso no me gusta tratarlos como ocupas, porque parece que es peyorativo. Intentaron, y se ha intentado en todo momento, intentar llegar a un acuerdo, incluso a poder establecer un alquiler social a través de los organismos necesarios, o incluso un alquiler en sus propios términos y ver de qué forma podrían pues progresar y poder abonar el mismo. Pero sin embargo siempre ha sido una negativa la que se ha mantenido en todo momento por parte de la propiedad hasta el día de hoy, que han recuperado pues lo que es toda esta urbanización. Yo contaba algunas alternativas que se le han dado a estas personas que no tienen casa, por eso tenían que habitar en este inmueble. Yo contaba el realojo en el albergue de la naturaleza de Magues, en este caso por parte del Cabildo Insular de Lanzarote, y también al parecer el ayuntamiento de ella, y se decía ya al comienzo, señor letrado, bueno, pues ofrecer el transporte para los afectados y para los niños y niñas escolarizados. ¿En qué otro tipo de alternativas durante las últimas horas, a esta hora de la noche, están ofreciendo las instituciones de Lanzarote? Porque entiendo que alguna alternativa real tienen que dar, aunque sea en esta provisional, porque habrá muchas familias que no tienen dónde dormir y dónde quedarse, digo yo. Efectivamente, sin tratar de desmentir el trabajo de nadie ni hacer crítica, lo cierto es que siempre, lamentablemente, los organismos y las instituciones públicas actúan mal y actúan tarde, ni por parte del ayuntamiento, ni por parte del Cabildo, ni la Consejería de Bienestar Social. A fecha de hoy se ha ofrecido una solución real a todas estas personas. Ante la masiva, el inminente desalojo y la masiva ocupación de estas personas en lo que eran las dependencias del ayuntamiento, se tomó la decisión a las prisas, a última hora de la tarde, de habilitar la oficina municipal para intentar darles una solución. Pero lo cierto es que ni se ha intentado buscar, que he visto titulares de que se les ha dado dinero, no, a estas personas, ni se les ha intentado buscar una habitación, ni se les ha intentado buscar una alternativa, y a fecha de hoy son muchas, a esta noche, en las que muchos lo tendrán que pasar en la calle, porque el problema que tenemos en Lanzarote, que sí es perfectamente conocido por todos, es que tenemos un problema en relación a la vivienda y no existe inmuebles para poder ocupar. Pero entiendo que al menos las instituciones tendrán que favorecer al menos el que unos días, de manera temporal al menos, hasta que esta gente pueda reubicarse y buscar una alternativa seria, puedan al menos tener un techo, que creo que es lo mínimo que se le tiene que garantizar a cualquier persona. Hay gente que va a dormir en la calle, has dicho, José. La verdad es que situación durísima, ¿no?, para estas familias vulnerables. Por cierto, llama la atención, y comparto esa opinión, de que se esté corriendo ahora, a última hora, para buscarles una solución, cuando esto ya se conocía. Cuando, entre otras cosas, yo creo que hay un hito muy importante, ¿no?, que es cuando en octubre se decide aplazar este desahucio, y por tanto, al menos, desde octubre hasta ahora, bueno, pues han tenido varios meses para solucionarlo. Pero hay una cuestión más técnica, más jurídica, que yo no entiendo y que a lo mejor tú nos puedes explicar, y es cómo es posible que este desahucio se pudiera aplazar en octubre cuando supuestamente hay un riesgo inminente, se entiende, para la seguridad de estas personas, y cómo se justifica esa contradicción, el hecho de que hayan podido esperar
habitando ese inmueble que supuestamente es un riesgo para su seguridad todos estos meses, y cómo se explica ahora que ahora ya sea tan inminente que haya que desahuciarlo. La denuncia está presentada desde la fecha que está presentada, y el informe con el que contamos, que es el informe que se emite por el técnico del ayuntamiento, es desde octubre. Han transcurrido, como bien dice, en 2 meses, octubre, noviembre, diciembre, nos ponemos ya casi a mitad de enero. En octubre parecía que no, entiendo que habrán existido presiones o no. Yo por mi parte en eso no me voy a meter, ni tampoco soy quien lo pueda decir, pero evidentemente esto no ha sido un desahucio ni un lanzamiento de manera normal. Esto ha sido apurado, presionado, porque personas nos estarán viendo y les habrán ocupado su vivienda y lamentablemente tienen que esperar por los plazos largos de la ley, y ahí espero que los periodistas en esa labor de investigación que tienen puedan ayudarnos a esclarecer lo que ha ocurrido. Pero evidentemente esto nos pone de manifiesto, y me entristece muchísimo como letrado y como operador jurídico, porque yo sí creo en la justicia, de que la justicia no es igual para todos y de que el nivel económico sigue interfiriendo en lo que es el acceso a la justicia y un proceso con todas las garantías, que es el que tendría que tener cualquier tipo de persona. Máximo cuando esta gente se le ha desalojado y ni siquiera tienen fecha para celebrar la vista oral de este delito leve. Entonces, por tanto, no hay ningún elemento nuevo que haya ocurrido de octubre, o que pueda tener, en este caso el juzgado, de octubre a enero, que pueda justificar, digamos, que se haya agravado el riesgo sobre estas personas. O sea, los elementos son los mismos y en base a esos elementos en octubre se aplazó y ahora se decide el desalojo. Correcto, la situación continúa igual. Sí, es verdad que se señaló para el 3 de enero, se consiguió suspender luego hasta el 10 y bueno, pero lo procedente hubiese sido no acceder a dicha medida, desde mi punto de vista, hablando jurídicamente, porque no había presupuestos para que se adoptase de forma tan acelerada y que se pudiese celebrar un juicio, que las personas pudiesen ejercitar su derecho a la contradicción y después de haber, evidentemente, tener una sentencia que fuese condenatoria o absolutoria, pues adoptar las medidas oportunas. Pero que incluso desde mi punto de vista, si vamos más allá, ni siquiera aquí existe delito de usurpación, porque estas personas en ningún momento ni ejercieron violencia, más bien su ocupación ha sido de forma pacífica. Siendo que incluso lo que debería haberse aplicado es el Real Decreto, que comportaría la suspensión de los lanzamientos por ser incluso personas vulnerables. Y existe documentación que obra ya en los servicios sociales, en la Oficina de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Yaiza, que acreditan y certifican con documentos que todas estas personas tienen una situación de vulnerabilidad, que no es ningún tipo de invento ni una treta para poner cortapisas a la acción de la justicia, no es así. Pues a José Hernández, muchísima suerte, porque al final también esa suerte será la de estas familias. Ojalá que se consiga encontrar una solución habitacional, pero en cualquier caso la realidad es muy dura. Mucho ánimo para todas esas familias que, como bien has dicho, hoy además van a tener que dormir en la calle, de verdad. Muchas gracias, José. Gracias a ustedes y muy buenas noches. Hasta luego. Óscar, la verdad que un asunto para hacer un seguimiento, porque hay muchas dudas, muchas preguntas que nos podemos hacer con cómo está actuando el juzgado, con cómo está actuando la empresa que está presionando a la dueña del inmueble y con cómo han actuado las administraciones públicas. Sí, en este caso a mí lo más grave, se lo planteaba el propio letrado, lo insistía y quiero insistir, es que en principio hay más de una veintena de menores, niños y niñas, que tienen que tener una tutela, tienen que tener una protección, un amparo y tienen que a partir de esta misma noche vivir en condiciones más que dignas. También el resto de los adultos, pero sobre todo menores, insisto, niños y niñas que además muchos de ellos están escolarizados y necesitan, repito, vivir en condiciones dignas, sobre todo, además también porque tienen que cada mañana, cada tarde, cada día acudir al colegio, porque bien es verdad que en este caso el propio ayuntamiento ya ha facilitado el transporte para esos escolarizados. Eso por un lado. Y luego son familias vulnerables, como han podido comprobar. Y luego, como decíamos, personas con discapacidad, embarazadas y al parecer que esto también es muy grave. Hay una persona enferma oncológica, insisto, que tiene que abandonar ese inmueble, repito, situado en Playa Blanca, en Yaiza. Eso por un lado. Esto es un problema grave para estas familias, cerca de un centenar de familias, pero es una papa caliente, una responsabilidad tremenda en estos momentos, importante para las instituciones de la isla de Lanzarote, para el Ayuntamiento de Yaiza y para el Cabildo Insular de Lanzarote y también para el Gobierno Autónomo. ¿Por qué? Porque estos frutos son las consecuencias de un asunto que llevamos tiempo denunciando, la falta, el problema de la vivienda, la falta de vivienda, la falta, escandalosa falta, quiero decirlo de esa manera, escandalosa
falta en Canarias de viviendas sociales, porque, repito, históricamente no se han construido, no se lo han tomado en serio, no han construido viviendas sociales en esta comunidad autónoma. ¿Qué ocurre ahora? El Ayuntamiento de Yaiza y el Cabildo Insular de Lanzarote se encuentran que no tienen viviendas sociales para, en este caso, bueno, pues tomar soluciones y para que sea una medida a largo plazo de todas estas familias que se quedan sin casa y que además, al no haber viviendas sociales, han tenido que recurrir a este tipo de inmuebles. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que contar un hecho que es importante. Yaiza es el municipio de la isla de Lanzarote con los precios más elevados en cuanto al alquiler de una vivienda y de la compra de una vivienda. ¿Por qué? Porque es un municipio eminentemente turístico y, desde luego, eso que ocurre en Yaiza puede ocurrir también en otros municipios, insisto, turísticos en Canarias, donde los precios son excesivamente elevados, como el sur de Gran Canaria, como Fuerteventura o como el sur de la isla de Tenerife. Bueno, hoy no nos ha podido atender Óscar Noda, que seguramente nos hubiera ayudado a entender todas estas realidades. Estaba desbordado. Estaba desbordado, es verdad, pero bueno, eso no quita para que en próximos programas podamos hablar con él y que explique también cuál ha sido el papel del Ayuntamiento en toda esta situación, porque, como hemos insistido, al menos desde octubre se conocía ya esa delicada situación de todas estas familias. Bueno, hablaba José Hernández, el abogado, de ese problema, lo comentaba también Óscar Martín ahora, ese problema de vivienda que tiene en general Canarias, pero en concreto, sobre todo, islas como Lanzarote, Fuerteventura. Bueno, esto llega hasta tal punto, y está provocado, entre otras cuestiones, una de las más importantes, por el auge del alquiler vacacional, que también, dentro del alquiler vacacional, se están ofreciendo auténticas, yo creo que me puedo atrever a decir que incluso estafas, no sé si desde el punto de vista del Código Penal, pero sí estafas como lo conocemos. Por ejemplo, eso es lo que le ha pasado a un turista que, al llegar a Lanzarote precisamente e intentar entrar al alojamiento donde iba a disfrutar de una habitación compartida, lo que se ha encontrado es esto: un garaje lleno de tiendas de campaña. Biosfera Digital es quien ha adelantado estas imágenes, y en ellas se puede ver que, bueno, lo que supuestamente se oferta en Airbnb, en esta importante plataforma, como habitaciones compartidas, lo que son tiendas de campaña compartidas, además en un mismo espacio. Pues como ven ahí, bueno, pues se cuentan más de una quincena, así a simple vista. La verdad es que es una situación dantesca, Óscar, a lo que está llegando el sector del alquiler vacacional en Canarias. Es tal la pugna que hay por conseguir esa demanda tan fuerte que hay de turismo en Canarias. Hemos batido récord de pasajeros en los aeropuertos, récord de llegada de turistas extranjeros, o por lo menos hemos superado las cifras de antes de la pandemia, y claro, al final todo eso, esa presión turística, acaba generando imágenes como esta. Sí, esto tiene que atacarlo en este caso las autoridades competentes, el propio Cabildo, los ayuntamientos y el gobierno autónomo y las fuerzas de seguridad. ¿Por qué? Porque hay listillos que están aprovechando el auge turístico, la fuerza turística en islas como, por ejemplo, en este caso Fuerteventura o en la isla de Lanzarote, y aprovechando en este caso, bueno, pues protagonizando este tipo de prácticas, aprovechando el alquiler vacacional que en estos momentos está en cuestión y que además puede dar un giro también, porque tratan precisamente la consejera de Turismo de la Comunidad Autónoma, que es de la provincia oriental de Fuerteventura, Jessica de León, tratando de regularizar el alquiler vacacional. Pero este tipo de prácticas, no solamente a los turistas, aprovechándose del turismo en esa isla de Lanzarote, ocurre el problema de la vivienda. Son alternativas al problema de la vivienda, hay que vincularlo, hay que unirlo. Estampas, vemos también cómo se ofrecen, por ejemplo, en el sur de la isla de Tenerife. Bueno, aparte de la falta de vivienda, saben que hay personas que, como ya hemos denunciado, tienen que vivir en chabolas, donde está proliferando las chabolas en el sur de la isla de Tenerife, según denuncian los sindicatos o los colectivos sociales. También aprovechándose de las desgracias de las personas, algunos empresarios, algunos listillos en esta comunidad autónoma, bueno, ofrecen como alternativa furgones, coches y garajes, ¿no?, en unas condiciones denunciables. Repito que esta situación, para afrontarla, para tomar medidas y golpearla duramente, le corresponden a los ayuntamientos y al resto de instituciones públicas en esta comunidad autónoma. Por cierto, yo decía también que hay muchos propietarios de vivienda que se aprovechan de las desgracias de los ciudadanos, porque por las dificultades económicas, salarios más bajos, no pueden, en este caso, adquirir una vivienda, y en algunas páginas de cierto prestigio ofrecen unos pisos de alquiler en cualquier punto, en cualquier municipio de Canarias, que dan vergüenza y dan pena. A esos propietarios también hay que señalarlos.
Bueno, la verdad es que hay que señalar a todos los que están intentando hacer negocio con la miseria y los problemas sociales que tienen una parte muy importante de la población de Canarias. No olviden ese dato, el 36% de la población de Canarias se encuentra en riesgo de caer en exclusión social o en situación de pobreza. Bueno, nosotros vamos a continuar porque Óscar hoy nos trae una información de una situación que se está viviendo. Hemos hablado muchas veces de los problemas de limpieza que tienen las grandes ciudades canarias, problemas que se extienden y tienen consecuencias. Vimos las imágenes de aquellas ratas que recorrían libremente las calles de Santa Cruz de Tenerife. Hemos hablado de los problemas que tiene la capital Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, Óscar, donde también la sociedad está en la mesa del debate político por los problemas que tiene el ayuntamiento con la propia concesionaria. Y hoy tú nos vas a hablar de la sociedad en San Cristóbal de la Laguna. En el municipio de la ciudad de los Adelantados, efectivamente la Laguna de David, ya saben que ahí bueno, se ha firmado ya el pacto. Ahí gobierna no solamente el Partido Socialista, gobierna con Coalición Canaria, el alcalde Luis Geray Gutiérrez, Fran Hernández el teniente de alcalde, su socio, y por cierto, Coalición Canaria tiene una papeleta caliente ahora, porque ya saben que el propio Fran Hernández asume el área de servicios públicos, por tanto Coalición Canaria limpieza. Ahí el Partido Popular, el Grupo Popular en ese ayuntamiento está denunciando públicamente deficiencias en la gestión de limpieza, también en la recogida del servicio de basura. En este caso los contenedores de basura dicen que no son los adecuados a una población, a una extensión de un municipio importante. Estamos viendo esas imágenes. Sí, Óscar. son imágenes recientes que la está poniendo en el foco de la opinión pública, lo está denunciando el Partido Popular, concretamente el portavoz de los populares, Juan Antonio Molina. Corresponden este tipo de imágenes de las últimas horas, de los últimos días, a distintos puntos del municipio de La Laguna. Me cuentan, insisto, lo está denunciando el Partido Popular, la oposición. Imágenes que tienen que ver, por ejemplo, con la Cuesta, el Camino de la Villa, la calle Marqués de Bajamar, la Rúa, el Cardonal, San Benito, en definitiva, distintos puntos destacados de este municipio tinerfeño. Imágenes que en cualquier caso, insisto, no corresponden o no tienen que, o no se merecen, mejor dicho, los vecinos y vecinas de este municipio. Por tanto, esa denuncia del Partido Popular... Bueno, estamos viendo ahí, mira Óscar, estas imágenes que no son las que tú nos trajiste, sino nos las trajo un compañero de esta casa, son ratas en el municipio de San Cristóbal de la Laguna. Hemos visto las ratas en Santa Cruz de Tenerife, ahora vemos las ratas en San Cristóbal de la Laguna. A ver si me pueden confirmar en qué zona de la laguna es esto. En Geneto, me dicen que esto es en Geneto. Madre mía, Óscar. Por cierto, hay que decir que yo, que ya llevo unos cuantos años viviendo en la laguna, nunca había visto en la zona por la que yo vivo, por ejemplo, cucarachas. La verdad que ratas todavía no he visto, pero este año por primera vez estoy empezando a ver cucarachas en algunas zonas. O sea, al final todo eso es una consecuencia de la falta de limpieza, Óscar, pero tremendo. Esto unido a las imágenes que tú nos traías, sí, demuestra este grave problema que tiene el municipio que gobierna el PSOE y Coalición Canaria, el alcalde Luis Geray Gutiérrez. Sí, en este caso el PP está pidiendo acciones para solventar esas incidencias en la recogida de basura, y además públicamente el portavoz del Partido Popular ha señalado que han reconocido alegremente que los contenedores tienen 200 litros menos de capacidad, es decir, ha dicho el Partido Popular que nos tendremos que acostumbrar a los residuos en el suelo. Y esas son las imágenes que denuncian los populares en la oposición, repito, sobre el estado de la limpieza, recogida de basura en el municipio, en distintos puntos concretos de la ciudad de Aguere, en Tenerife. Son tremendas las imágenes, porque llaman mucho la atención. A ver si podemos ver las ratas otra vez. Porque estas ratas tienen que ser primas hermanas de las ratas de Santa Cruz. Del barrio de Salamanca, en la capital tinerfeña, ¿no? Sí, a lo mejor han ido migrando poco a poco hasta San Cristóbal de la Laguna. En tranvía no creo que hayan subido, pero la realidad es que, me va a permitir la broma, es terrible, ¿no? Que se viva que esto esté pasando, ¿no? La verdad es que, bueno, vamos a intentar buscar la explicación del Ayuntamiento de La Laguna ante esta situación, insisto, porque, bueno, no sé si el Partido Popular ha presentado algún tipo de iniciativa en alguna comisión o en algún pleno en el Ayuntamiento de La Laguna. No sé si esto incluso es competencia del concejal de Vox, que es el presidente de la Comisión de Convivencia Ciudadana. No sé si a lo mejor están conviviendo las mismas ratas de La Laguna con las de Santa Cruz de Tenerife. Habría que decirle al concejal de la Comisión de Convivencia que se ponga en contacto también con los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. No sé si tiene algo que ver lo de las ratas con la convivencia ciudadana, pero bueno, lo vamos a dejar ahí, en lo que vamos preguntando. Lo cierto es que las imágenes son las que son. Lo cierto es que el responsable es el concejal de Servicios Públicos, que entiendo que es el concejal de Servicios Públicos quien asume la limpieza, que es Fran Hernández. En cualquier caso, el gobierno del Partido Socialista y de Coalición Canaria, que tome nota al alcalde Luis Geray Gutiérrez. Bueno, seguimos en el norte de Tenerife, en Puerto de la Cruz, porque nos enteramos de una sentencia que tiene su historia detrás. Creo
quiero que vean este titular que publicaba Canarias Ahora. El Supremo condena al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz a pagar 119.000 euros por contaminación acústica. La corporación deberá pagar esta cantidad a los herederos de un vecino que denunció el ruido provocado por las torres de aire acondicionado instaladas en el zoológico Loro Parque. O sea, vamos a intentar entender esta historia. O sea, el Loro Parque, esto fue en 2006, cuando inaugura la piscina para los espectáculos con orcas que tiene el Loro Parque en sus instalaciones. Tiene que colocar pues una serie de torretas con aire acondicionado que hacían un ruido tremendo, ¿no? Un ruido que superaba los límites legales de contaminación acústica. Un vecino, él solo, prácticamente un David contra Goliat, se empieza a enfrentar al Loro Parque, incluso llega a colocarse, yo recuerdo esa protesta, a colocarse con carteles delante del propio zoológico, pidiendo que acabasen con ese ruido que le generaba molestias importantes. En aquel momento no solo no recibió amparo por parte del propio ayuntamiento, sino que el propio Loro Parque denunció, la empresa de los Killing denunció a este vecino, pues porque estaba vulnerando la imagen, el derecho al honor de la empresa. Y ganó en los tribunales. Este vecino tuvo que pagar 8.000 euros que después recuperó a raíz de sus denuncias y, como ven al final, bueno, pues sus herederos van a tener que cobrar 119.000 euros que no va a pagar Loro Parque, sino que va a pagar el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y, por tanto, todos los vecinos y vecinas de Puerto de la Cruz. Entre otras cosas, por esa complicidad del propio Ayuntamiento, por ese mirar para otro lado con una empresa que es Loro Parque, que claro, en el Puerto de la Cruz casi manda más que el propio alcalde, ¿no? Has dicho una clave, los poderosos ante los débiles, ¿no? Poderosos y débiles. Y en este caso hay que recordar que las administraciones, el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz tiene que estar del lado siempre del vecino de la vecina, porque si no está del lado del vecino de la vecina, luego ocurre lo que va a ocurrir, es decir, que los vecinos de la ciudad turística tendrán que desembolsar, repito, de dinero público esta indemnización, al parecer merecida y justa para un vecino que no se ha sentido protegido, desamparado ante su ayuntamiento. Y además, bueno, un mensaje también de... Y que crea precedente, por cierto. Exacto, crea un precedente y de optimismo de cara a aquellas personas que a veces se encuentran, seguramente este hombre se sintió muy solo durante muchos periodos de su lucha. Al final, bueno, pues tener paciencia, ni tanta paciencia. Fíjense ustedes que han transcurrido 17 años desde que comenzó esta lucha, bueno, pues también da sus frutos y sus herederos, en este caso, son los que van a poder disfrutar esa indemnización. Y del norte de Tenerife al sur, porque en Arona sigue todavía activo el incendio que ha quemado en los últimos días una nave de compostaje y que ha dejado imágenes tremendas. Pero quizás lo más preocupante, más allá de que esta nave, por cierto, según anunciaba o recordaba el Foro contra la Incineración en su web, ya en el año 2009 había sufrido un incendio en la misma planta y se ve que, bueno, pues no se han tomado las medidas suficientes ante el riesgo elevado que este tipo de materiales que se manejan en estas plantas de incendio provocan. Bueno, pues la realidad es que hoy en día se ha vuelto a producir este incendio y vean lo que ha denunciado Comisiones Obreras. Advierten de que sustancias tóxicas en el incendio de Arona podrían poner en riesgo a la población y además lamentan que se ha observado que el personal que lucha contra el incendio, el personal de bomberos, tiene graves carencias en su equipamiento, lo que supone, por cierto, un grave riesgo también para su salud. Por tanto, Óscar, un asunto que parece que se quiere dejar de lado. El propio Cabildo, si no me equivoco, le ha restado importancia, ha negado que haya una afección para la población, pero ahí está, ¿no?, lo que denuncia Comisiones Obreras. Sin duda, en este caso el Consorcio de Bomberos de Tenerife, en las últimas horas, además han recordado los bomberos, han indicado que los gases desde el Consorcio de Bomberos de Tenerife del incendio no son tóxicos, su absurda, dicen ahora los bomberos, justificación para no usar equipos de protección contra gases o directamente equipos autónomos de respiración. Estoy leyendo directamente el comunicado que además me mandaba a última hora de la tarde el sindicato, concretamente José María Monzón, que está al frente de la coordinación del grupo de bomberos de este sindicato, y bueno, en definitiva, ellos lo que están pidiendo, lo que advierten de esa sustancia... ¿Pero los bomberos dicen que es tóxica o no? Sí, así es. Los propios bomberos los propios bomberos lo han denunciado, que advierten de esas sustancias tóxicas. O sea, que no es solo una cosa de Comisiones Obreras. No, los propios bomberos dentro del sindicato, ellos mismos, y están alertando de que los bomberos están actuando sin equipamiento, que no se encuentran con las condiciones, los medios materiales suficientes para actuar ante un incendio de estas características. Consideran que las autoridades y personas que niegan la emisión de sustancias tóxicas en los incendios ponen en riesgo a la población al no informar adecuadamente,
pudiendo exponer, lo dice este representante sindical de los bomberos, a la ciudadanía sustancias perjudiciales para la salud. Recuerdan que los compostajes son materia orgánica con un porcentaje de residuos agrícolas y vegetales, y está bien demostrado que los incendios de vegetación desprenden emisiones y humos con productos tóxicos, cancerígenos y reprotóxicos. Es lo que denuncian, insisto, los bomberos a través del sindicato Comisiones Obreras. Desde luego decía al comienzo, sí, es lo que están denunciando ellos, son los expertos, concretamente el propio José María Monzón, que está al frente, es uno de los portavoces del sindicato Comisiones Obreras, defendiendo en este caso al cuerpo, a los efectivos bomberos en Canarias. Estamos hablando de un incendio, unas características de una envergadura tremenda. Ya saben, ya muchas semanas tratando de extinguir el incendio en esta planta de compostaje, ubicada en la zona del Parque de la Reina, en el municipio tinerfeño de Arona. Y un dato en este caso, ayer, por lo menos el último dato público que conocía yo, es que ayer ese incendio de la planta de Arona recibió una descarga de más de 182.000 litros de agua. Y fíjense la envergadura, la extensión del incendio, que todavía no está extinguido y que sigue activo. Y además, también en este caso, bueno, pues que saben que ha habido heridos y que algunos han tenido que ser atendidos, desplazados por ambulancia, en este caso para la asistencia concreta de un total de 7 personas, 2 de las cuales precisaron traslado a un centro hospitalario por patologías de carácter moderado. Repito, insisto, todavía están tratando de extinguir este incendio que se producía ya hace algunos días, hace algún tiempo, en el municipio tinerfeño de Arona. Bueno, la verdad que es situación muy delicada la que se vive en el municipio de Arona, en la zona de Parque de la Reina. Bueno, nosotros vamos a ver si podemos seguir en el sur de Tenerife, a ver si esto es culpa mía, porque yo había dicho que no nos iba a dar tiempo, pero creo que como tenemos algunos minutos todavía de margen antes de despedirnos, podemos escuchar a Poli Suárez, que es el consejero de Educación del Gobierno de Canarias, que ha hablado de la saturación de los colegios y del aumento de la población en el sur de la isla de Tenerife. Pero antes también quiero recordar una noticia que hemos leído en el periódico El Día, y es que ya han sido identificados, vamos a ver si podemos rescatar ese titular, ya han sido identificados hasta 3 personas al menos en relación con esa imagen o esa noticia que nos generaba escalofríos el pasado jueves. Identificadas 3 personas relacionadas con el maltrato animal en la granja del Tablero. Los microchips encontrados relacionan a varios cazadores que regalaron a sus perros a varias personas que los abandonaron en la antigua granja aviar. Otra persona ha reconocido ser el propietario de 2 podencos y de las ovejas halladas muertas en las inmediaciones. Si se ha llegado a identificar a estas personas es porque estos perros tenían microchip. De ahí la importancia que hasta ahora ni siquiera los partidos o el Partido Socialista en el gobierno central ha sido capaz de aceptar, y es que los propios perros de casa tengan que estar identificados con un microchip. Vean cómo puede ayudar a encontrar a responsables de esta brutalidad, de este maltrato animal, Óscar. Desde luego, en este caso, como decía, es importante además también un nuevo caso, y el hecho que se identifiquen a los protagonistas de estos casos del maltrato animal son pasos importantes que se van dando, porque ya decíamos, recuerda David, la semana pasada, que era importante identificar, actuar y saber quiénes son aquellos individuos, sujetos que protagonizan, que siguen protagonizando este tipo de actos, que además entendemos que tienen que irse erradicando de manera ya progresiva. Y es importante la labor de la Policía Autonómica, de la Policía Local y de los ayuntamientos para identificar quiénes son aquellos que, bueno, que desgraciadamente, lamentablemente, siguen sacrificando, siguen golpeando a los animales y siguen siendo rostros, repito, del maltrato animal que lamentablemente, desgraciadamente, prosigue en Canarias, cuando pensábamos que se iba ya a finiquitar, que iba a terminar. Pero claro, después de lo que ocurrió, insisto, el final, el desenlace de aquellas macropeleas, aquel caso escandaloso en Canarias que ocurría en una finca de Güímar, en el sur de la isla de Tenerife, todavía tenemos nuestras dudas. Bueno, en cualquier caso, aquí se está actuando rápido por parte de las autoridades. Esperemos que eso sirva para que los responsables puedan ser condenados, insisto, por este aberrante acto. Nosotros les decía antes que a ver si podíamos escuchar a Poli Suárez, porque el Gobierno de Canarias ha anunciado un plan de choque para acabar con esa grave situación que viven los colegios en el sur de la isla de Tenerife. En algunos municipios, como en Granadilla, se están volviendo a habilitar barracones para que sean trasladados algunos alumnos y alumnas de centros que están completamente saturados, incumpliendo, por supuesto, también las diferentes leyes educativas. Vamos a escuchar al consejero de Educación del Ejecutivo Autonómico, a Hipólito Suárez. Una comarca que tiene sobreratio, una comarca que tiene también dificultades con sus infraestructuras educativas, y el contenido de esta reunión va a ser ese, analizar la situación
de la comunidad educativa de la comarca sur de la isla de Tenerife, donde hablaremos de esa bajada de ratios, donde hablaremos de las infraestructuras educativas, donde hablaremos también de las aulas de 0 a 3 años y donde hablaremos también de las nuevas instalaciones que necesita la comarca para que la escolarización de esta zona roja del conjunto de la comunidad autónoma pues tenga y se le dé la atención que necesita y que merece lógicamente todos sus vecinos y vecinas. Es intención de esta consejería ir de la mano con los alcaldes y alcaldesas, con los municipios de la comarca sur de la isla de Tenerife para mejorar lógicamente esas instalaciones. Para eso pondremos en marcha y hablaremos también de esa programación necesaria para la puesta en marcha de esas infraestructuras educativas. Ampliación de las existentes, también construcción de nuevas. Pero también tenemos que hablar de esa bajada de ratios. También por parte de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte, estamos ya estudiando cuál va a ser, si fuese posible, lógicamente, esa bajada de ratios de cara al curso 2024-2025. Por lo tanto, creo que el encuentro que vamos a mantener a continuación va a ser un encuentro cargado de trabajo, que es lo que realmente hemos venido a hacer, escuchar a los representantes municipales y sobre todo también manejar la información por parte de los ayuntamientos y por parte también de la consejería. Veíamos ahí a los alcaldes y alcaldesas del sur de Tenerife y aprovecho para anunciarles que Poli Suárez, consejero de Educación de Canarias, estará próximamente aquí en esta mesa en las entrevistas de Canarias al Día, pero también lo cierto es que escuchando a Poli Suárez, él habla de bajar las ratios, esto es importante, pero si bajamos las ratios habrá que tener infraestructuras para ubicar a esos alumnos y yo espero que esas infraestructuras no sean tan precarias como los barracones que de manera temporal se están habilitando en estos momentos. Sí, ha anunciado un plan de choque para mejorar esa educación en la comarca sur. Ya había anunciado hace ya algunos meses que iba a reunirse con los alcaldes. Hablamos de Adeje, Arafo, Arico, Arona, Candelaria, Fania, Guía de Isora, Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Santiago del Teide y Vilaflor de Chana. Sus alcaldes y concejales se reunían en la capital tinerfeña con el propio Poli Suárez y con algunos representantes de su departamento. Lo que está claro y es evidente que los centros educativos en el sur, en la comarca sur de la isla de Tenerife, están saturados, están tremendamente masificados. ¿Por qué? No soportan, no reúnen los centros las condiciones más adecuadas para acoger a un importante número de alumnos y alumnas. ¿Por qué? Porque se está produciendo, se ha venido produciendo, originando un aumento poblacional importante. Insisto, por tanto, ante ese aumento poblacional que están sufriendo los municipios del sur de la isla de Tenerife, no están acorde, en consonancia con lo que ha hecho Educación para mejorar las condiciones de las infraestructuras en el sur de la isla de Tenerife. Esto es un problema que además también han mirado, no han actuado los anteriores gobiernos. Yo aplaudo que ahora por lo menos este gobierno, en este caso Poli Suárez, se lo tome en serio. Por cierto, ayer hablaba con Jennifer Miranda, que es la alcaldesa de Granadilla de Abona, que estuvo en la reunión y ella me contaba que ella le había pedido al propio Poli Suárez, esto es un municipio muy importante, tiene unas deficiencias muy importantes, que Granadilla de Abona sea una prioridad para el gobierno. Y en este caso, bueno, pues parece ser que el propio Poli Suárez le anunció que iban a tratar de ejecutar el nuevo centro educativo en San Isidro, que esperaban que fuera en la legislatura, y ampliar el instituto, concretamente en Granadilla, el Instituto del Médano y el Instituto de Abona. Y bueno, pues esperemos a ver qué tipo de acciones toma la comunidad autónoma. Ya saben además también que Granadilla de Abona ha tenido un problema reciente, unas deficiencias en unas infraestructuras en el CEP de los abrigos que tuvieron que llevar a los alumnos, en este caso a unos barracones, Alíes de Guasa, en Arona. Este fue el primer problema que se encontró real el propio Poli Suárez. Esperemos que actúen de manera inmediata. Bueno, y nos despedimos con una noticia que no por repetitiva vamos a dejar de recordar, porque esperamos que al menos con esta insistencia se consigan poner soluciones de verdad y no los parches que hasta ahora se han puesto a las urgencias de muchos hospitales canarios. De nuevo, lo vemos aquí en este titular de Canarias, de la provincia, perdón. Más de 100 pacientes a la espera de una cama. Un nuevo colapso en las urgencias del Hospital Insular. El sindicato de enfermería SATS indica que medio centenar de personas se ubicaron en pasillas o ascensores ante la falta de espacio. De nuevo, ahora que incluso, ojo, ha aflojado, ¿no?, esa epidemia de gripe, de COVID que estábamos sufriendo en Canarias, han descendido los casos, sí, pero
aún así se siguen dando imágenes como esta. Este es el pan de cada día. Esto no solamente está ocurriendo en el Hospital Insular, también en el resto de hospitales de referencia. Ya, pero no nos podemos resignar tampoco. No, claro. Sin duda, pero para eso tienen que denunciarlo los propios pacientes, denunciarlo a las autoridades competentes, al defensor del paciente, a las direcciones, a los responsables de los centros sanitarios de esta comunidad autónoma, y para eso también estamos nosotros. Sin duda, si hay un asunto que hay que denunciar públicamente, es la labor de un medio de comunicación. El compromiso de un medio de comunicación son, en este caso, bueno, asuntos sanitarios, dejaciones o negligencias sanitarias, y también, por ejemplo, en materia social como la pobreza o la vivienda. Esto tiene que ser una prioridad para las autoridades, para las instituciones. Tengo la sensación que no está siendo una prioridad. De verdad, yo siempre lo he dicho, ¿qué habrán hecho los canarios para merecer, insisto, este maltrato sanitario, teniendo en cuenta que los culpables son los gobiernos, las autoridades, las instituciones, por mala gestión y por mala planificación? Porque ahora bien, quiero dejarlo bien claro, tenemos unos grandes profesionales sanitarios. Óscar Martín, muchísimas gracias. Ha sido un placer, como cada martes y cada jueves. Gracias a todos. Muy buenas noches, Óscar Martín, periodista de Onda Cero Canarias. Nos vamos así recordándoles que tienen una programación muy intensa y que a partir también de los próximos días verán algunos pequeños cambios, porque vamos a estar volcados, como no puede ser de otra manera, con el carnaval de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria y de otros rincones del archipiélago de las islas. Nosotros nos despedimos, eso sí, mañana tiene una cita ineludible también a partir de las 9 de la noche con el programa de Manuel Artiles. No se lo pierdan.